práctica, que en vida nuestras próximas generaciones puedan demostrar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Cristo, y ellos puedan estar con su vida, con sus acciones, dando testimonio, evangelizando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Es bien importante, hermanos, considerar que cada una de las decisiones que nosotros queramos poner en práctica con nuestros hijos, debemos primeramente nosotros como padres considerarlas y empezar a dar los pasos primeramente nosotros. Nosotros empezamos, hermanos, a luchar contra corriente si no damos los primeros pasos nosotros. Debemos de recordar que la mayor influencia que tienen nuestros hijos en su desarrollo como personas la reciben de nosotros como padres. Así que si tú estás teniendo un hijo que batallas con él con rebeldía, que batallas con un espíritu de indiferencia, de apatía a las cosas espirituales, algo nosotros como padres tenemos que prestar atención para atender a la necesidad que ellos están manifestando. Pero toda necesidad manifestada en nuestros hijos, hermanos, de aspecto emocional y espiritual, tiene que ver con nuestra responsabilidad como padres. La influencia de un padre es el tema que quiero estar compartiendo contigo estos próximos días, y yo quiero hablarte un poquito iniciando con el ejemplo de la palabra de Dios en cuanto a los patriarcas, ¿verdad? Vemos un patrón de conducta completamente repetitivo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto es muy importante, hermanos. Tal vez es algo muy sencillo o muy simple de palpar en las escrituras, pero muchas veces difícil de aplicarlo. Dice este pasaje, el patrón de conducta que yo quiero resaltar en estos personajes es la obediencia. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, cuando Abraham es llamado por nuestro Dios, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas son las palabras que Dios le dice a Abraham. Y dice el versículo 4, y se fue Abraham. Una actitud, hermanos, de obediencia. Hoy en día, nuestros hijos o las nuevas generaciones, hermanos, nosotros les hemos permitido mucho cuestionar. Cuando nosotros le damos una orden, ellos siempre preguntan ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Y empezamos, hermanos, con una lucha, y nosotros como padres muchas veces nos ponemos a darles explicaciones a nuestros hijos en cuanto a por qué esa orden. La obediencia, hermanos, es una cualidad que nosotros debemos empezar a fortalecer en el corazón y en el carácter de nuestros hijos. Aquí vemos un hombre obediente, Abraham. Dice la palabra de Dios, vete de tu tierra y de tu parentela. Versículo 4, y se fue Abraham. Vamos a ver qué pasó con Isaac. Dice la palabra de Dios que después de la muerte de Isaac, nosotros vemos, de la muerte de Abraham, vemos a Isaac en la tierra de Gerar, y vemos cómo en esta tierra pues hubo escasez, ¿verdad? Entonces dice aquí, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y después, a continuación, vienen las palabras de Jehová hacia Isaac, y le dice, no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo número 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Una actitud de obediencia. Vemos aquí una orden de parte de Dios, donde Dios le dice a Isaac, vas a habitar en Gerar, y le da
Dios le recuerda a Isaac las promesas que le había hecho a su padre. Inmediatamente el versículo 6, hermanos, una actitud de obediencia. Y habitó pues Isaac en Gerar. Entonces vemos, hermanos, patrones de conducta repetitivos. ¿Por qué Isaac tenía la facilidad o la cualidad de poder obedecer a la voz de Dios de esa manera? Porque Isaac vio cómo su padre obedeció a la voz de Dios y fue bendecido, hermanos. Entonces el patrón de conducta es totalmente repetitivo gracias a la influencia de un padre. ¿Qué es lo que pasa con Jacob? ¿En qué momento podemos ver su actitud de obediencia hacia Isaac? Bueno, después de que Jacob obtiene la primogenitura y él va a huir de su hermano Esaú, en el capítulo 28 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó, aquí está la orden, diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y vete a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y de tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y dice el versículo 5, hermanos, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram. Una actitud de obediencia, hermanos. Esto es algo muy importante que nosotros como padres debemos de considerar. Todo patrón de conducta que nosotros esperemos que nuestros hijos manifiesten, primero debes manifestarla tú. Que la misma actitud que tú esperas de que tus hijos tengan para contigo, nosotros la debemos de tener primero para con nuestro Padre Celestial, hermanos. Muchas veces nosotros nos hacemos los ciegos, hermanos, o nos hacemos los que no queremos enfrentar la necesidad de nuestros hijos en cuanto a por qué no quieren ir a la iglesia, por qué una apatía, por qué practican la mentira, por qué son deshonestos, por qué son perezosos. Y hermanos, el punto es que ellos repiten patrones de conducta que tienen que ver con nosotros como padres, y nosotros por no querer esforzarnos, hermanos, porque trabajar en el corazón de un hijo implica esfuerzo, tiempo y mucha dedicación, pero por querer evitar eso, hermanos, por nuestros propios intereses, ya sea nuestro trabajo, ya sea nuestras amistades, incluso nuestros ministerios dentro de la iglesia, muchas veces nos desvían, hermanos, de la atención que nosotros debemos de prestar en nuestros hijos. Y esto, hermano, tiene que ver con estrategias destructivas de Satanás hacia el pueblo de Dios, hacia familias cristianas como nosotros, que deberíamos de estar buscando vivir bajo el temor de nuestro Dios al día a día, hermanos. Tenemos que estar pensando en las próximas generaciones. Yo no sé tú, pero yo deseo con todo mi corazón tener hijos obedientes, que puedan seguir un patrón de conducta que ellos puedan ver en nosotros como padres. Deseamos hijos obedientes, he de ser un hijo obediente para con nuestro Dios. Y si así es, hermanos, entonces tenemos cosas en las que nosotros debemos reflexionar. La influencia de un padre es muy poderosa y determinante para lo que nuestros hijos pueden llegar a ser el día de mañana. Vamos a estar hablando, hermanos, de la importancia de la influencia de un padre sobre las próximas generaciones. Y recuerda que todo cambio que nosotros esperemos que se efectúe en el corazón de nuestros hijos, en aspecto moral, emocional y espiritual, hermanos, tiene que ver con nosotros directamente como padres, y después ya se involucran terceras personas, pero inicia, hermanos, trabajando con nosotros. Esta es la cápsula de educación cristiana. Con todo mi corazón deseo que esté siendo una bendición para tu vida, y gracias en verdad por invertir estos minutos escuchando sobre este tema que es fundamental, hermanos, para la formación de las próximas generaciones. Que Dios te bendiga. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo con el evangelista Hugo Martínez. Aquel que un día me alejara
camino de Dios que mis padres me enseñaran. Y soy aquel que un día se extasiara escuchando en la iglesia las historias de Jesús. Qué bueno es Dios, qué grande es su clemencia, de mí tuvo paciencia para esperarme regresar. Grande es su amor, que pudo perdonarme y su amistad brindarme cuando a sus brazos yo volví. Yo soy aquel que un día me extraviara cuando la juventud con sus dones me engañaran. Y soy aquel que la fe también dejara y que no existe Dios con orgullo afirmara. Qué bueno es Dios, qué grande es su clemencia, de mí tuvo paciencia para esperarme regresar. Grande es su amor, que pudo perdonarme y su amistad brindarme cuando a sus brazos yo volví. Qué bueno es Dios, qué grande es su clemencia, de mí tuvo paciencia para esperarme regresar. Grande es su amor, que pudo perdonarme y su amistad brindarme cuando a sus brazos yo volví. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Hoy estamos aquí nuevamente para dar. Así es, aquí estamos nuevamente, como dice la Rondalla Esperanza en Cristo, ya listo con el pastor Pablo Luna. Estamos echando una buena plática fuera del aire, por eso nos tardamos tantitito en entrar, pero bueno, dicen, no sé si has escuchado ese chiste, pastor Pablo, que dice que había en una lancha, ¿verdad?, 3 hombres pescando en medio de un lago. Uno era testigo de Jehová, otro era católico y otro era un pastor bautista. Y dicen que estaban platicándose sus secretos y todo, ¿no? Y ya en medio del lago, platicando y todo, en un arranque de sinceridad, el católico dice, bueno, yo les tengo que confesar que pues yo me robo las limosnas y todo. Oh, qué terrible, qué mal, pero bueno, Dios entiende, ¿no? Y el testigo de Jehová dice, no, pues déjenles digo que, no sé, dice, yo no creo nada en lo que dicen estos, no sé, pero también cuando vendo atalayas también me quedo lo de las atalayas. Ah, qué mal, pero bueno, Dios entiende. Y luego el pastor bautista dice, bueno, déjenles confieso mi pecado, dice, yo soy bien chismoso, dice, y ya me anda por bajarme y contarle a todo mundo lo de ustedes. Y bueno, los pastores, no es que seamos chismosos, ¿verdad?, pero platicamos mucho y siempre, hace poco, pastor Pablo, estaba platicando con un pastor allá en China y dice que un cuadro de la eternidad son 2 pastores platicando, ¿verdad? Los pastores, si nos ponemos a platicar, no, hombre, nos tardamos un buen. Y pastor Pablo, una bendición ya tenerte aquí en cabina, tenerte en línea, y sabemos que como familia han pasado pues una prueba fuerte, una prueba difícil. La partida al cielo de tu suegra, estuvimos orando mucho tiempo por ella y sabemos que está en un lugar mejor, pero como sea, pues no deja de doler el hecho de que pues se haya ido al cielo, ¿no, hermano? Así es, hermano, pues muchas gracias por las oraciones, pues tuyas y también de mucha gente que estuvo orando por mi suegra, y la verdad, pues el día de su funeral fue un gran testimonio para muchos. Hubo salvación, y pues el testimonio de ella y su servicio al Señor pues fueron una bendición para muchos, y pues pedirles que sigan orando, ¿verdad?, por mi esposa y su familia, y que el Señor siga obrando y fortaleciendo mientras Él nos tenga en esta tierra para servirle. Oye, pastor, ¿y qué semana pues de contradicciones, no? Por un lado estuvo eso, pero por otro lado vi que predicaste en un campamento de jóvenes y varios fueron llamados a servir a Dios también. Así es, hermano, esta semana, la Semana Santa, tuvimos
un campamento donde nuestro hermano Sergio Arturo Morales fue el director y me invitó a predicar la última noche un tema que se llamó Enciende tu luz en el llamado. Y bueno, gracias a Dios estuvimos orando que el Señor tocara corazones y hubo gente consagrada